Muy buenos días a todos. Bien, en estos días estaba como un poquito inquieto pensando en algo en particular, y es algo que de pronto pues con toda seguridad todos hemos visto, nos hemos percatado, una situación de la que todos nos hemos percatado. Y no sé si usted ha sido consciente de eso, pero a pesar de eso es una situación que no es de ahorita propiamente, sino eso viene ya de mucho tiempo atrás. Hoy en día creo que está cogiendo mucha fuerza y preocupantemente mucha fuerza, y es la oleada de inseguridad que estamos viviendo, ¿cierto? O sea, es un tema que viene mucho tiempo atrás, pero hoy en día uno ve cosas que está pasando. ¿Qué está pasando? Y no sé si usted ha recibido por estos tiempos mensajes en el celular, en el WhatsApp, de personas diciéndole: ¡ojo! ¡Alerta! ¡Cuidado! Se están inventando esto y esto y esto y esto. Nueva modalidad de robo. ¿Se han visto? En los carros, en las calles, rompiendo los vidrios. Se meten a los restaurantes, sacan las maletas debajo de las mesas y están las cámaras allí mirando todo el asunto. Y precisamente veía en estos días uno de esos videos en los que también como están de moda, pues la gente hoy en día, frente al hecho de que la autoridad no toma cartas en el asunto, la gente ha decidido tomarse la justicia por sus propias manos. Y en las redes sociales, en el Facebook sobre todo, abundan los videos en los que sale la gente filmando. ¿Sí han visto eso? Tremendo. Filmando personas, ladrones, que todo el mundo los coge con las manos en la masa y empiezan a darles unas palizas espantosas, terribles, ¿cierto? Y hay gente que entonces está ahí haciendo justicia por sus manos, exigiendo, reclamando dignidad, respeto, ¿sí? Y entonces dicen: pégale más duro, dale más duro para que aprenda y que lo que hizo, pague por lo que hizo, que pague por lo que hizo, ¿cierto? Y así mismo uno ve otros que por el contrario dicen: no, espere un momentico, no haga, no más, no le pegue más, no, eso no vamos a llegar a nada. ¿Qué logramos con eso? No le pegue más. Y los otros: no, pero ¿qué? ¿Usted también quiere? Pues, ¿cierto? Terrible esta situación. Y uno ve esas dos posiciones, que frente al hecho de que uno de pronto esté detrás de la pantalla, detrás del computador, uno tendría fácilmente la opción de decir: no le peguen más. Pero hay personas que están directamente afectadas por la situación. Iban a atracar a su esposa, por ejemplo, y entonces este hombre enardecido va y se emprende en golpes contra esa persona. Y uno dice: ¿qué haría uno? Yo me pregunto, ¿qué haría yo? Detrás de la pantalla puedo tener una postura, digamos, obvia, pero si estuviera ya involucrado, afectado por la situación, ¿qué haría yo? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en una situación así? Una encrucijada, ¿cierto? Porque bien es cierto, las dos posiciones podrían ser rechazadas una por la otra. El que está enardecido pegándole al uno y el otro le dice: no más, ¿cuál que no más? Que se lo merece. Y el otro diciendo: ya no más, el otro diciendo: ¿cuál que no más? ¿Sí? No vamos a ganar nada con eso, que se lo merece, en fin. Y son los debates que se arman, ¿cierto? Encrucijadas de no saber qué hacer frente a una situación así, que bien es cierto, de pronto se presentan de muchas otras maneras, ya no solamente un ladrón en atraco, cogido con las manos en la masa, sino muchas otras situaciones, en las que tal vez de pronto estamos al frente de una persona y tenemos la posibilidad de lanzar un juicio por algo sumamente grave que hizo. ¿Le ha pasado? Y usted de pronto tiene la posibilidad de lanzar su juicio frente a lo que esa persona hizo. ¿Qué hace usted? ¿Cuál es ese juicio que usted lanza? ¿Cuál es ese juicio que lanzamos nosotros frente a una persona que ha cometido un grave error? Y menciono esto porque vamos a estar viendo hoy, en esta mañana, un texto en el que hay una mujer, y se narra la historia de una mujer en el Evangelio de Juan. Una mujer que está siendo acusada de haber cometido un pecado terrible, una falta espantosa. Y cómo allí en medio de esa situación se genera un encuentro precioso con Jesús. Uno de estos tantos encuentros que hemos compartido en domingos anteriores, cuando el mes anterior ustedes recuerdan que teníamos una serie que se llamaba Historias para contar. Y veíamos historias de personas de la Biblia que se encontraron con Jesús.
Y en ese encuentro Jesús hizo algo muy especial allí en la vida de esas personas. Y este mes vamos a tener como la continuación de esa serie. Ustedes ven allí el pendón nuevo que estamos estrenando hoy. Lleva por título Historias para contar y con un ingrediente adicional. Atrévete a contar la tuya. Atrévete a contar esa historia. Ya no solamente pensando en esas historias que todos podemos tener en diferentes aspectos de la vida, sino específica y concretamente en esa historia que cada uno de pronto, de quienes ya hemos conocido al Señor, tenemos y recordamos de cómo llegó Cristo a nuestra vida. Cómo llegó, tocó nuestro corazón, cambió nuestra vida, cambió nuestra manera de pensar, cambió el sentido de nuestra vida. Y con este lema, animarnos los unos a los otros a que en este mes podamos animarnos a contar esa historia. Atrevámonos a contar esa historia. Y así como Jesús cambió nuestro corazón, nuestra vida, otros puedan verse inspirados también por eso, por nuestras historias. Y se acerquen a Jesús y vean también sus vidas transformadas y cambiadas por Él. Historias para contar. Y esta es una historia en la que si bien es cierto, muchos podían pensar que estaban poniendo a Jesús en aprietos, en una de esas encrucijadas de ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cuál va a ser mi dictamen, mi juicio frente a esta mujer? Muchos podrían pensar que lo estaban poniendo en aprietos. Jesús, por el contrario, aprovecha la situación para manifestar el gran propósito, una vez más, el gran propósito por el cual vendría a la tierra y por el cual sería enviado por su Padre. Quisiera pedirle que abriéramos nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Capítulo 8, versículos del 1 al 11. Si usted de pronto no tiene Biblia acá, puede levantar su mano, mantenerla en alto y nuestros anfitriones le harán llegar una a su lugar. ¿Hay alguien que necesite de Biblia? Aquí adelante, Clarita, necesitan una Biblia. Aquí adelante también. 2. Licita por acá. Mantengan su mano en alto y Licita, con mucho gusto les hace llegar una. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos del 1 al 11. Dice así, el versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Y ojo a esta pregunta que le hacen. Miren el veneno que lleva esta pregunta que hacen los fariseos y que acostumbraban a hacer para tentar a Jesús y para hacerlo, ver la manera en que lo podían hacer caer. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? La ley dice que debemos apedrearla, que debe morir por lo que hizo. ¿Tú qué dices, Jesús? Más adelante dice allí, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. ¿Tú qué dices, Jesús, de eso? ¿Cuál es el dictamen que vas a lanzar sobre esta mujer que está acá? ¿Cuál es el juicio que vas a lanzar sobre esta mujer que está acá? Y que bien sabes, acaba de hacer lo que acaba de hacer. Pensando un poquito en la situación, pensemos un poquito en la situación y tratemos de recrear el momento. Esta mujer había sido sorprendida, como dice la palabra, en el acto mismo del adulterio, ¿cierto? Y estos fariseos, estos maestros falsos de la ley, la traen hasta donde está Jesús. Y dice que cuando él estaba enseñando, dice que mucha gente, todo el mundo se acercó a él. Seguramente estaba con una gran multitud de personas enseñando y sentado. Y llegan estos hombres con esta mujer, seguramente arrastras. El desprecio que para ellos podía tener una mujer así, encontrada en lo que la habían sorprendido. La traen y ¡pah! Mira Jesús. La gente, yo me imagino que quedó sorprendida en silencio. A esta mujer la hemos encontrado así. La ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Y miren entonces la encrucijada en la que ellos pensaban que estaba poniendo a Jesús. Porque tenía dos opciones, ¿cierto? Jesús decir, apedréenla. La ley dice eso, apedréenla. O decir, no la apedreen.
¿cierto? Y pensaría en ellos, ¿qué va a decir? Piensa también en la mujer, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Al borde de la muerte. Y depende de lo que él diga, me matan o me salvo, ¿cierto? ¿Qué pasaba si Jesús decía que sí? Si Jesús decía sí, apedréenla. Se metía en un problema. Se metía en un problema, porque por más de que estuviera siguiendo la ley de Moisés, se estaba metiendo en un problema con los romanos, quienes ya habían abolido todas esas penas, ¿cierto? Se estaba metiendo en un problema con el gobierno en sí, yendo en contra, acusado de sedición con el imperio romano. ¿Cómo así que está él poniendo en práctica lo que ya hemos nosotros abolido? Por el otro lado, si decía que no, entonces ¿qué estaba pasando? ¿De qué se le podría acusar? Porque era el propósito de ellos, claramente. No tanto el hecho de, Señor, la ley se está quebrantando. Esta mujer acaba de quebrantar la ley. Estaban aprovechándose de la situación, de la condición y la circunstancia de esta pobre mujer, que sí estaba en pecado. Pero el propósito de ellos era ¿cuál? Hacer caer a Jesús, tentar a Jesús, ¿cierto? Y hacerlo decir algo que fuera usado en su contra. Si decía que no, estás en contra entonces de la ley de Moisés. Porque la ley dice que una mujer así debe ser apedreada. Estás en contra de la ley de Moisés, ¿cierto? Lo cual dejaba en evidencia algo también acerca del propósito que ellos tenían, que no era el de hacer respetar y valer la ley. La ley, y se puede ver en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 22, decía que en estos casos, tanto la mujer como el hombre debían y merecían la muerte por un acto así. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Llegaron con la mujer. ¿Y el hombre dónde estaba? Si era que querían observarle la ley. ¿Sí? ¿Dónde estaba el hombre? El propósito era claramente hacerlo caer. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía eso. Y aquí es donde viene la respuesta de Jesús. La expectativa, sí o no. ¿Qué vas a decir? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Versículo 7. Como ellos lo acosaban a preguntas, recordemos, Jesús frente al momento que lo traen y le dicen a esta mujer, está Jesús ahí y dicen, recuerdan que se inclina y empieza a escribir en el suelo. Tal vez de pronto ellos esperando, bueno, pero ¿qué? ¿Sí o no? ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿Qué vas a decir tú? Dice el versículo 7. Como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, el versículo que ya muchos hemos escuchado y conocido, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Versículo 9, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo allí con la mujer que aún seguía allí. ¿Qué hicieron los fariseos? En primer lugar, quisiera que viéramos el primer punto, que ya tenemos en nuestros bosquejos. De la pregunta de cómo trata Jesús al pecador. ¿Cómo trata Jesús al pecador? ¿Qué es lo que Él dice? ¿Qué dice Él frente a una situación de una persona en pecado? Lo primero es que lo que hace es confrontarlo. Confronta el pecado. Y no precisamente a la persona que fácilmente podríamos pensar que era la cuestionada. Todos allí estaban diciendo, ¿quién era la cuestionada? ¿Quién era la condenada, la juzgada? La mujer. Pero Jesús viene a confrontar también, no solamente el pecado de ella, sino a decirles a ellos casi que ni el sí ni no. Casi que viene a decirles, ustedes verán, decidan ustedes. Y esta mujer, ¿cómo? Seguramente, ¿cómo? Pero él dice, pero antes de decidir, antes de ustedes decidir, miren esto. Aquel de ustedes que se sienta en la libertad de hacerlo por estar libre de pecado, adelante. Hágalo. Lance la primera piedra. Y miren lo que hacen los fariseos. Huyeron. Su conciencia misma los acusó. No tuvo que Jesús de pronto decirles, ¿y ustedes qué dicen? Si ustedes son peores, iguales o peores, ¿cierto? No, sencillamente les dijo, el que ustedes se sienta libre y esté libre de pecado y se sienta así con el derecho de condenar a esta mujer, lance la primera piedra. Y los hombres se van.
Ellos tenían, digamos, también dos opciones. Una, huir, que fue la que hicieron. Huyeron de la situación al verse confrontados por Jesús. La otra hubiera sido también el hecho de haber reconocido delante de Él. ¿Cómo me estás diciendo esto? ¿Y cómo mi conciencia me está acusando de esto? Y tienes toda la razón. Yo no estoy libre de pecado. Y no puedo arrojar la primera piedra. Señor, tienes razón. Y de pronto reconocerlo. Señor, fariseos, claro. El perdón que Jesús quería otorgar y quiere otorgar está abierto para todo aquel que con arrepentimiento reconoce su falta, su pecado delante de Dios y con humildad le dice, Señor, perdón. Los fariseos sí, perfectamente podrían también recibir el perdón. Decidieron huir, decidieron irse y en ese sentido se fueron con su pecado. ¡Qué triste! Se perdieron la oportunidad de ser redimidos por Jesús y se fueron con su pecado. En el mismo capítulo de Juan más adelante, en el 15, 16, dice, ustedes, dice Jesús, ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Mis juicios son válidos. Ustedes juzgan por criterios netamente humanos, como lo están haciendo en este momento. Y era lo que les quería hacer ver en ese momento a los fariseos, que desafortunadamente para ellos se fueron con su pecado. Ante la confrontación de pronto que el Señor nos hace a nosotros en su palabra, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿El Señor lo ha confrontado en su palabra? En sus tiempos de oración, de lectura de la palabra, el Señor lo ha confrontado, le ha mostrado de pronto cosas que no están bien, en las cuales usted y yo debemos ser más conformes al corazón de Dios, en las cuales debemos ser más coherentes con la vida que ya Él nos ha dado y que ya no tenemos. ¿Cómo reaccionamos frente a la confrontación de Dios? ¿Cómo reaccionamos frente a la confrontación de otros también? Pensando que a otros también el Señor los usa para confrontarnos y hablarnos y decirnos, hacernos caer en cuenta de cosas. ¿Cómo reacciona usted cuando alguien lo confronta? Le dice, mira, ¿sabes algo? Yo quería decirte algo con mucho cariño, pero estoy viendo que esto y esto, este comportamiento, esta actitud que has tenido, que he visto en ti, en esta y esta situación, con esta y esta otra persona, no es lo que Dios busca y no es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cómo nos sentimos? A veces de pronto podemos reaccionar con la misma frase acá incluso. Ay, pues el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos estamos en la misma condición, ¿cierto? Todos la embarramos, todos nos equivocamos. Que el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y nos defendemos. O de pronto reconocemos, damos gracias por decirme eso. No me había percatado, pero gracias por decírmelo. Con humildad, reconocer nuestro error. ¿Y qué de cuando nosotros somos los que nos convertimos en los acusadores? Es la otra faceta, la otra cara. Aquí nos podemos identificar en este texto bien con la mujer, bien con los fariseos. Y los fariseos estaban frente a dos situaciones. Eran los acusadores, por un lado, y eran los confrontados también por otro lado. Y nosotros, en la medida en la que nos ponemos en los acusadores también, de ver el error, el pecado en otros. Y sin tener en cuenta esto de estar libre de pecado, yo también, nos lanzamos a señalar y a juzgar a otros, que tenemos la oportunidad de hacer lo que está al frente, esperando nuestro dictamen y nuestro juicio. En Romanos 2:1, miren atención lo que dice, no lo busquen, sencillamente escúchenlo, después lo pueden buscar, anoten la cita, pero está muy relacionado con esto. Dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Qué duro. Al juzgar a otros, al ver el pecado y el error en otros, terminamos juzgándonos a nosotros mismos. Porque nadie está libre de pecado. Nadie. Ninguno de nosotros. Y es lo que Jesús les quería hacer ver a ellos. Ustedes no están libres de pecado y no pueden hacer eso. Si lo están, lancen la primera piedra.
Y es algo de lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque creo que cuando vemos a las personas y nos enfocamos en su pecado y no en la persona en sí, nos convertimos en jueces. Cuando le damos más importancia al pecado de la persona que a la persona en sí, nos convertimos en jueces y destruimos a la persona. No estamos diciendo que el pecado, que seamos ligeros con el pecado, no. Pero así mismo como Jesús veía a la persona por encima de su pecado, con gracia y misericordia, nosotros también estamos llamados a eso, a ver a la persona por encima de su pecado. Me pongo a pensar cómo debió vivir, experimentar la historia esta mujer. ¿Qué debió sentir esta mujer en medio de esa situación? Usted se imagina, estaba a puertas de su muerte, arrastrada, encontrada, sorprendida en el acto mismo de su pecado. Y viene a traerla arrastrada y la traen delante de Jesús, delante de toda una multitud. ¿Cómo se sentiría esa mujer? La vergüenza que sentiría esa mujer. Y el hecho de saber que, como les estaban diciendo los fariseos a Jesús, merecía la muerte por la ley, por lo que la ley decía. Me van a matar. Me van a matar. Frente a la pregunta que le hacen a Jesús los fariseos, ¿qué va a decir? Dependiendo de lo que él diga, ¿me matan o me salvo de acá? Y Jesús les dice, ustedes deciden. Podría haber entendido ella, ¿no? Quien esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra. O alguno pudo haber dicho, bueno, ¡pum! Y eso, y ahí otra, y otra, y otra, y la mataron, ¿cierto? Pero ¿qué sentiría esta mujer cuando en vez de sentir las piedras en su cuerpo, tal vez escucha que las piedras empiezan a caer? Pa, pa, pa. Y la gente, estos se empiezan a ir. Tal vez de pronto así, y de repente todo el mundo se empieza a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me quedé sola con él. Y dice allí, se quedó sola con Jesús en ese momento. Y pienso yo que si es como los fariseos le decían a él, ¿qué dices tú? Pienso también que de pronto la mujer podría decir, ¿ahora qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Él sabe lo que hice, por lo que me estaban acusando, y sabe lo que la ley dice. ¿Qué me va a decir? Versículo 10. Entonces, Jesús, después de todo esto que se van, dice, Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Versículo 11, nadie, Señor. Miren la respuesta de la mujer. Nadie, Señor. Reconociendo a su Señor, a aquel que por encima de su pecado la estaba viendo a ella como persona, como misericordia y con gracia. Nadie, Señor, nadie me condena. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Tampoco yo lo hago. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una mujer que salía de allí en una condición terriblemente espantosa, encontrada en una situación terriblemente espantosa, traía ante Jesús, que era el único que la podía juzgar, el único que verdaderamente la podía juzgar, y le dice, yo tampoco te condeno. Salió de allí perdonada. No relata la palabra si salió feliz, si salió corriendo de la dicha, si le dijo gracias, no dice nada más. Pero allí Jesús restauró su vida, otorgándole el perdón por encima de su pecado. A diferencia de como ellos lo veían, condenarla a los fariseos, condenarla por su pecado. Jesús la perdona y le otorga su perdón, que es nuestro segundo punto. ¿Cómo trata Jesús al pecador? Frente a esta idea que el mundo puede tener, y no solamente el mundo, cuando me refiero al mundo, digamos, quienes no conocen a Cristo, también nosotros, a veces consciente e inconscientemente, ¿qué idea podemos tener acerca de la manera como nos mira Jesús como pecadores? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a hacer pagar? ¿Quién dispone todas las cosas para hacernos pagar por nuestro pecado? ¿O quien más bien está dispuesto a que con arrepentimiento genuino vengamos y no huyamos como los fariseos con nuestro pecado, sino nos quedemos allí, como la mujer, esperando la redención de nuestro pecado con Jesús?
Yo recuerdo un amigo con el que trabajaba en la empresa donde trabajaba antes, y yo le compartí de Cristo varias oportunidades. Y él siempre me decía, al final, digamos, me decía, a ver, sí, al final me decía, te voy a decir algo. Te voy a decir, Andrés, porque es que yo no quiero acercarme. Gracias por haberme compartido tu fe y todo eso. Pero te voy a decir algo por lo cual yo no he querido acercarme. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una lista muy larga. Yo tengo una lista muy grande, me decía. Una lista que con toda seguridad Dios no me perdonaría y con la cual me daría vergüenza presentarme delante de Él. Dios no me perdonaría la lista tan larga que yo tengo. Qué triste que el mundo tenga esa mentalidad. Qué triste incluso que de pronto nosotros podamos llegar a tener esa mentalidad también. Esto no lo puede perdonar. La gracia de Dios no va hasta allá. El perdón de Dios no puede alcanzar esas instancias a las que he llegado. Cuando acá estaba otorgándole el perdón a esta mujer. Esa es la idea que tiene el mundo hoy y que podemos llegar a tener nosotros en dado caso. No darle más importancia a la gracia y al perdón de Dios, que como decía, compartíamos ahorita, sobrepasa y sobreabunda en donde nuestro pecado abunda. Sobreabunda, rebosa. Y no hay nada, como dice la palabra, que nos pueda separar del amor que ya Dios nos mostró en Cristo Jesús. ¿Usted recuerda de pronto algún momento en el que usted ha sido objeto de un perdón así? Que usted haya dicho, esto es imperdonable. Esto es imperdonable. Y por encima de sus expectativas haya sido perdonado. ¿Recuerda de pronto cómo se sintió? ¿Cuál fue la emoción que sintió? Como la gratitud, tal vez. Me pongo a pensar en cómo se sintió la mujer frente al perdón que le estaba otorgando Jesús. Ahora, esto no se trata de pensar que frente al pecado, el perdón de Dios lo podamos tomar con ligereza. No es lo que Dios quiere plantear acá, Jesús quiere plantear acá. No es la idea de que cometiste adulterio. Bueno, tranquila, te perdono, vete. Hay algo más con lo que Jesús termina el texto que está allí, y es, yo tampoco te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. No es tomar el pecado con ligereza. No es que Jesús le estuviera diciendo, yo sé que cometiste adulterio, pero bueno, una vez más, no lo vuelvas a hacer. Es decirle algo condicional, no vuelvas a hacerlo. Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a pecar. Jesús no vino a condenar al mundo. Y en Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvarlo en Él. Todos esperaban que la condenara, que Él la condenara, pero Jesús no vino a eso. Él no vino a condenar, Él vino a salvar a la humanidad, a todo aquel que quiera acogerse a su gracia y a su perdón y al sacrificio de Cristo en la cruz y obtener así la vida eterna. Vino a salvar a todo aquel que toma esa decisión. Ustedes recuerdan en Romanos cuando Pablo les dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero entonces, ¿qué hemos de decir? ¿Hemos de seguir pecando entonces? De ninguna manera, de ninguna manera. No se trata de decir entonces que podamos tomar el pecado con ligereza. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Como la gracia de Dios sobreabunda en mí, entonces tengo licencia para pecar. No es una licencia para pecar la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido que por nuestros propios medios no podíamos alcanzar, ni nunca podremos alcanzar. Y por eso mismo Dios nos lo otorga, por gracia, por misericordia. Escuchaba una persona hablando sobre esto y decía, no hagamos gracia de la gracia. No hagamos gracia de la gracia. No la tomemos en gracia. ¿Me explico el término? No la tomemos por gracia. La gracia de Dios sobre nosotros es un regalo inmerecido. Y que como decía el escritor Stan Slade, decía, la gracia es una oferta y una exigencia también. Es una oferta y una exigencia. ¿Oferta en qué medida? En que está para todo aquel que bien quiera
arrepentirse delante de Dios, pedir perdón, reconocer sus pecados y acogerse a esa gracia inmerecida. Es una oferta, pero también es una exigencia de vivir como alguien que ha sido objeto del perdón inmerecido de Dios. En ese sentido es una exigencia. Vivir la gracia como alguien que ha sido objeto del perdón y de la gracia de Dios. La esperanza en medio de todo esto, ¿cuál es? Se la puede ver allí en 1 Juan 1:9. Si nosotros confesamos nuestros pecados, nos lo dice nuestro Padre. Si somos fieles en confesar nuestro pecado, Él también es fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados y en limpiarnos de toda maldad. Pero es un condicional. Si confesamos nuestros pecados. Si usted y yo hacemos eso, Él es fiel y justo en perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A manera de conclusión, independientemente de nuestra condición, de la condición que el mundo actual vive, de la condición que usted y yo tenemos, aún conociendo a Cristo como pecadores, Cristo quiere venir al mundo a salvar, no a condenar. No quiere venir a aplastarnos, no quiere venir a señalarnos, a hundirnos. Ha venido a restaurar, y Él desea restaurar el corazón del pecador, independientemente de la condición del mismo. Todos los fariseos y los maestros de la ley en esa historia, tanto como la mujer, estaban necesitados de ese perdón de Dios, de ese perdón que Cristo podía darles y quería darles. Los fariseos huyeron y se lo perdieron. La mujer se quedó allí y fue perdonada, redimida en medio de su pecado. ¿Qué le dice el Señor a usted hoy? ¿Qué le está hablando al corazón hoy a través de su palabra? Frente a su relación con Él, frente a aquellas cosas que solamente Él conoce de usted y en usted. ¿Qué le está diciendo hoy? ¿Qué nos dice el Señor hoy? ¿A qué nos está llamando por medio de este texto? Teniendo la tranquilidad que no es que nos esté llamando a decir, confiesa para caerte encima. No, confiesa porque lo necesitas. Necesitas estar limpio de tu pecado y yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. ¿Vas a huir o me darás la oportunidad? Y quisiera pedirle que pudiéramos ver allí en nuestros bosquejos unas preguntas de reflexión para que podamos meditar con el texto. Cuando usted es confrontado por el Señor, estando confrontado por el Señor a través de su palabra, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál ha sido su respuesta frente a la confrontación del Señor? Cuando usted confronta a otros, ¿lo hace con el ánimo de edificar a la persona, con amor, o de pronto de señalar y juzgar? Y de ver por encima de la persona su pecado. ¿Con qué ánimo lo hace? Estamos llamados a hacerlo, a confrontarnos los unos a los otros, pero con amor y con el ánimo de edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo lo ha hecho usted? ¿Cómo lo hace? Reconoce que la gracia sobreabundante de Dios está no solamente sobre su pecado, sino sobre el pecado de otros también. A veces podemos decir, uy, pero es que lo que yo hago, pero lo que este ha hecho, no. Lo que este otro ha hecho, no. Entender que la gracia de Dios sobreabunda sobre el pecado suyo, mío y de todo aquel que se quiere en arrepentimiento acercar a Cristo. Acompáñenme a orar y dar gracias al Señor. Reconocer en este momento, tener un tiempo para orar de manera personal, individual con Él, íntima con Él. Y a la luz de este texto, de esta historia, de esta bella historia en la cual Jesús restauró la vida de esta mujer, perdonó su pecado, pueda usted y yo, cada uno de nosotros, de manera personal con Él, preguntarle, Señor, ¿qué tienes por decirme? ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo me quieres confrontar? ¿De qué manera me quieres confrontar? ¿Qué me quieres hacer ver con esta historia?
Señor, agradecemos tu palabra. Damos gracias por tu palabra, Señor. Lejos de ti nada podemos hacer, nada somos. Y necesitamos vernos, Señor, reflejados en tu palabra para ver nuestra condición, para ver cuán necesitados estamos de ti, de vernos limpios en medio de nuestro pecado por lo que tú puedas hacer en nosotros al confesarte nuestros pecados. Gracias por hablarnos a través de tu palabra, Señor. Sabemos que al confrontarnos lo haces con amor, con paciencia. Sé que todos acá podemos dar testimonio de eso. Cómo eres paciente para caminar con nosotros, con cada uno de nosotros. Con cuánta ternura nos tratas, nos moldeas, nos disciplinas, con cuánto propósito. Porque tú, Señor, no has venido a condenar. No has venido a condenarnos por lo que somos o por lo que hacemos. Has venido a salvarnos y a darnos perdón, a otorgarnos su perdón, Señor. Inmerecido, inalcanzable para nosotros, pero dado por gracia y por amor de tu mano, de tu parte para nosotros. Queremos pensar en ese texto, Señor, en el que dice, y sobre esa condición, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar entonces pecando, tomando tu gracia como licencia para seguir pecando? No queremos, Señor. No queremos huir de pronto de allí, de tu confrontación, como de pronto lo hicieron los fariseos, los falsos maestros, perdiéndose de la redención que tú puedes traer a sus vidas. Queremos quedarnos allí, contigo, como lo hizo la mujer, y ser objetos de tu gracia inmerecida, de tu perdón, que levanta, que restaura, que limpia, que da un nuevo sentido, un nuevo norte a la vida, un nuevo propósito. Perdónanos, Señor, porque con toda seguridad nosotros también somos como los falsos maestros de esa época, que a veces creemos que estamos limpios de pecado y nos creemos con la libertad y el derecho de condenar a otros. Pero gracias porque en tu palabra nos haces ver que sin excepción todos somos pecadores. Y delante de ti todos estamos en la misma condición, necesitados de tu perdón inmerecido. Yo quiero pedirle, si usted de pronto ha reflexionado en este texto, está siendo confrontado por el Señor, todos sin duda alguna lo estamos siendo. Y si usted quiere orar así, pidiendo, reconociendo su pecado delante de Dios, su pecado delante de Él, de aquel que todo lo ve, aquel debajo del cual nada se esconde, usted pueda en esta mañana, tomando también como este momento de celebración, arrepentirse de su pecado y poder acogerse por gracia y misericordia al perdón que Dios le quiere otorgar en esta mañana. Señor, perdona nuestro pecado, límpianos de toda maldad, permítenos aquí desde el lugar donde cada uno estamos confesarte nuestros pecados y vernos por gracia limpios de toda nuestra maldad, como lo permites en tu palabra. Deseamos acogernos a tu gracia, Señor, y a tu perdón inmerecido. Si usted ha orado así, yo sencillamente quiero pedirle que levante su mano allí y hacer una corta oración por usted. Que el Señor te bendiga. Señor, todos acá, sin excepción, necesitamos acudir a ti, confesar nuestro pecado y recibir tu perdón y la limpieza de nuestro corazón. Por favor, hazlo, y que cada uno de nosotros podamos en humildad acercarnos a ti.